Cinemática, como lo habíamos aclarado, es las características y estudio del movimiento. El problema es que complementando no, dando respuesta a una pregunta que me hicieron ahorita finalizando la anterior sesión, que me preguntaban que si en física se ve la relatividad. La ley de relatividad de Einstein, eso no se ve, eso ya es física cuántica. Si son de malas lo van a ver en la universidad, siendo extremadamente de malas, pero si son, van a estudiar algo normal, no lo van a ver nunca, la ley de la relatividad de Einstein. Solo hay una generalidad, pero realmente eso se ve o se profundiza como ley en física cuántica. De resto no, no más. Eh, en segunda instancia, tener en cuenta que en física todo es relativo. ¿Qué quiere decir todo relativo? Depende desde el punto de vista desde donde yo lo vea. De pronto Einstein cometió el error de usar esa palabra, de darle ley de la relatividad a su ley y como que restringió un término que se aplica a todos los espacios de la física. ¿Qué es algo relativo? Entonces, que algo relativo es que necesita respecto a una situación una comparación y así mismo se analiza. Entonces así pasa con el movimiento. El movimiento es relativo. Entonces, sin ir muy lejos, si yo voy dentro de un automóvil a alta velocidad, para mí el conductor o las personas que van conmigo dentro del auto no se mueven, van en reposo porque están ahí a la misma distancia de la que yo estoy yo. Pero si hay alguien fuera del automóvil y ve pasar el automóvil, todos nos estamos moviendo. Es un ejemplo básico de relatividad. Y si uno empieza a mirar física, todo es relativo, todo depende desde el punto de vista que se tome. En física es muy necesario. En física es muy necesario tener ciertos, en física, en el movimiento, ciertas características generales a todo movimiento. Los movimientos se van clasificando, se van separando, pero mientras el cuerpo se mueva va a tener estas características. Entonces, trayectoria, velocidad, tiempo, espacio. La aceleración es secundaria, pero básicos tiempo y espacio. El movimiento está definido a partir de esos dos conceptos, espacio y tiempo. Por algo nosotros nos movemos dimensionalmente en tres dimensiones, ¿cierto? Porque somos cuerpos tridimensionales, ancho, largo y alto, tres dimensiones de movimiento. Pero además de las tres dimensiones de movimiento nos movemos en el tiempo, porque yo en ningún momento, el tiempo es colineal y absoluto, siempre se está moviendo hacia adelante, nunca puedo retroceder. ¿Qué es trayectoria? ¿Qué es espacio? Entonces, en este caso se me perdió el lapicito. Acá, mírenlo acá. Distancia recorrida, trayectoria. Entonces vamos a hacer una diferenciación clara entre lo que es trayectoria, que la trayectoria es el camino que yo describo, la ruta que yo describo, el camino físico que realiza un movimiento. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que uno analíticamente, aquí como está la tabla, puedes aclarar un movimiento, pero no quiere decir que como está que la gráfica, así sea las características del movimiento. En esta gráfica, que es de espacio y movimiento, uno puede analizar qué características tiene la velocidad o qué características tiene la dirección del movimiento, pero nunca decir que como acá hay una curva, el cuerpo describe una curva o una parábola, no necesariamente. Eso respecto a trayectoria. Entonces, cuando yo hablo de trayectoria, entonces se toman dos características que son diferenciadas, que una es el recorrido o la distancia, o hay varios términos que lo podríamos asociar. El desplazamiento o posición no son lo mismo. Des en cuenta aquí que partió de acá, y esto es importantísimo tenerlo en cuenta, y es el punto de referencia. Entonces el punto de referencia es a partir de donde yo analizo un movimiento. En pocas palabras, es la salida del movimiento. Y es a partir de ese punto que yo analizo cualquiera de las situaciones. Des en cuenta en el ejemplo de aquí que él describió esta trayectoria, recorrió un espacio longitudinal,
pero si miramos la distancia o la longitud que hay de donde está a la posición inicial, se puede trazar en forma directa. Entonces, desplazamiento, posición o trayectoria, que recorrido, distancia, no son lo mismo. ¿Qué se debe tener en cuenta? Que todo movimiento o toda gráfica analítica está a partir del tiempo. ¿Por qué? Porque además de que yo me muevo en el espacio, me muevo en el tiempo. Des en cuenta acá que el tiempo va avanzando y la gráfica también va avanzando con determinadas características. Este movimiento que está ahí es un movimiento muy fuera de lo común porque son solo curvas. Ahorita miramos qué pasa cuando el movimiento describe esos procesos de curvas. ¿Qué es velocidad y aceleración? Entonces, velocidad es el cambio de posición en el tiempo y aceleración es el cambio de velocidad. Entonces ahí están asociados. Es a partir de la velocidad y la aceleración que se definen los dos movimientos básicos que se tienen, que son el movimiento rectilíneo uniforme, y este está definido por una situación muy específica, y es que la velocidad es constante. ¿Dónde me dice que la velocidad es constante? Hay una cosa que uno debe tener claro, y es que hay tres gráficas generales para cualquier movimiento. Una que me presenta la posición con el tiempo, otra la velocidad con el tiempo y la otra la aceleración con el tiempo. Si la aceleración es cero, es porque la velocidad no sufre ningún cambio, es decir, se mantiene constante. Esto repercute en que la gráfica de posición, des en cuenta acá, sea directamente proporcional. ¿Qué me está diciendo acá? Que recorre 480 metros en 6 segundos, que cada segundo que recorre, que cada segundo que pasa está recorriendo 80 metros, proporcionalmente al segundo 160 y sucesivo en los procesos. ¿Qué es importante analizar acá? La gráfica. Des en cuenta que aquí tengo una recta. Si en mi gráfica de posición contra tiempo hay una recta, es porque la velocidad es constante. ¿Por qué una recta? Porque si yo hablo de movimiento rectilíneo variado o rectilíneo acelerado, es decir, se presenta que en la gráfica de posición muestra una curva. ¿Esto qué quiere decir? Que la velocidad, a diferencia del uniforme, está sufriendo un cambio, y ese cambio lo define la aceleración. Entonces, esto es importantísimo, porque hay mucha pregunta, o ha aparecido mucha pregunta, que dice algo, bueno, la gráfica describe el movimiento de una esfera en un plano, diga qué tipo de movimiento es. Si hay una curva, entonces le pedían a uno, bueno, es un movimiento parabólico, es un movimiento acelerado, es un movimiento rectilíneo. Entonces uno, a partir de la gráfica, debe aclarar cuáles son los valores. El dolor de cabeza, y por lo que preguntaban ahorita, ecuaciones. Esta es la misma ecuación. Si se dan cuenta, es la ecuación básica del movimiento rectilíneo, que define que la velocidad está dada por la proporción entre distancia y tiempo. ¿Qué es necesario tener en cuenta acá? Las cantidades que sean directa o inversamente proporcionales. Si aumento el tiempo de una situación, la velocidad disminuye. Si aumento el tiempo, la distancia tiene que aumentar. Son magnitudes que se van dando. Y las de movimiento acelerado, que en este caso las tenemos acá, perdón la letra, sino que es un poquito difícil de escribir acá, están dadas por estas tres ecuaciones. Esta es extra, es la de velocidad media, que en algunos casos se necesita, pero sería primordial de que ustedes manejen este tipo de ecuaciones claramente. ¿Por qué? Porque al tener aceleración o la velocidad ser variable, repercute en una gran cantidad de cambios. Cuando un cuerpo se mueve aceleradamente, da espacio a otro tipo de movimientos, a los movimientos verticales o movimientos en dos dimensiones, como en este caso. ¿Qué es lo que sucede? Cuando un cuerpo se mueve verticalmente, se tiene una ganancia, y es que ya tenemos la aceleración específica. ¿Qué hace que el cuerpo caiga? Lo que hace que el cuerpo caiga es la gravedad.
pero la gravedad es un tipo de aceleración. Entonces, al tener ya uno de los factores del movimiento, que es la gravedad, se me facilita mucho el proceso de análisis de distintas situaciones. En este caso específico, cuando un cuerpo se suelta o un cuerpo sube y vuelve al retorno, estamos hablando de tiro vertical o caída libre. Entonces, caída libre si el cuerpo lo suelto libremente y cae por efecto de la aceleración de la gravedad. Tiro vertical si para que se ponga en movimiento lo arrojo en contra de la gravedad y él por efecto de una fuerza sube hasta que pierde la velocidad. Hay una pregunta tonta: ¿por qué todo lo que sube baja? Sí, la gravedad es lo mismo que la aceleración. Lo que pasa es que uno confunde fuerza de la gravedad con gravedad. Son dos cosas por separado. La fuerza de la gravedad es la fuerza que atrae los cuerpos hacia la Tierra. Y la gravedad es el efecto que genera esa fuerza de gravedad en los cuerpos. Y es que el cuerpo gane una aceleración. Si yo suelto un cuerpo, él se mueve por efecto ¿de qué? De la aceleración. Hay una regla básica. Y es que todo cuerpo que parta del reposo obligatoriamente tiene que acelerar. Ningún cuerpo pasa del reposo a una velocidad constante instantáneamente. Entonces, por eso sabemos claramente que cuando un cuerpo se suelta libremente y cae, es porque el cuerpo está siendo sometido a una aceleración. ¿Quién genera esa aceleración? La fuerza de gravedad. Por eso esa aceleración decidieron llamarla gravedad. Una es fuerza de atracción gravitatoria y la otra es la gravedad como tal. Características básicas del movimiento vertical y el movimiento parabólico. Deben tener en cuenta que en un movimiento parabólico, semiparabólico, el cuerpo se mueve en dos dimensiones. En ese caso uno no se tiene que preocupar, uno lo único que tiene que hacer es analizarlo en X como movimiento rectilíneo uniforme y analizarlo en Y como un cuerpo en caída libre o en tiro vertical, teniendo en cuenta la proporción de la velocidad en este caso. Uno de los movimientos que pocas veces se toma en cuenta y se tiende a dejar mucho de lado es el movimiento circular uniforme. Y el movimiento circular uniforme puede llegar a ser rectilíneo en la primera vuelta que da, porque un movimiento rectilíneo, erróneamente muchas veces creemos que es que se mueve en línea recta, es un movimiento en el cual el cuerpo está en una posición de avance respecto a el tiempo anterior. Entonces es un movimiento unidireccional, se mueve en una sola dirección. Eso quiere decir rectilíneo, porque se mueve en el siguiente punto, y como la distancia más corta entre dos puntos es la línea recta, decidieron llamarlo rectilíneo. En esto pasa lo mismo, solo la primera curva. El movimiento circular uniforme, ¿qué es lo que sucede? Que es un movimiento que describe un círculo. Para que se describa un círculo debe tener dos características. Primero, tiene una velocidad constante en la línea, es decir, la velocidad real del cuerpo o una velocidad lineal o tangencial. El cuerpo es constante, definido por una aceleración centrípeta. Esa aceleración centrípeta es causa-efecto de unas fuerzas que vamos a ver más adelante. Entonces este lo tomamos a profundidad cuando veamos algo de fuerzas, porque es dependiente de algunas otras características, pero como movimiento lo que yo debo entender es que el cuerpo se mueve con velocidad constante, que la velocidad, si ven el vector velocidad y el vector aceleración, siempre la relación entre los dos en un punto del movimiento es de perpendicularidad. Siempre la aceleración va del punto que yo analizo al centro, es decir, es el radio, o el vector describe el radio del movimiento de aceleración, y perpendicularmente a ese perpendicular que forma un ángulo de 90 grados, se va tomando la situación. ¿Qué se tiene acá en este caso para los que de pronto pusieron atención tarde? Tiro vertical y tiro parabólico son en pocas palabras lo mismo. En un tiro parabólico es un cuerpo que sube y cae, lo mismo que sucede acá, pero en este caso, además de subir y caer, también se mueve horizontalmente. Entonces, para tener en cuenta, estos movimientos verticales son movimientos acelerados. Entonces es un movimiento de un cuerpo
que depende de una aceleración. ¿Qué aceleración? La gravedad. Dicha aceleración define que el cuerpo, cuando yo lo arrojo hacia arriba, pierda velocidad hasta que llega al reposo y se devuelve. Y cuando cae libremente, gane velocidad. ¿Por qué? Porque está acelerando. Y en el tiro parabólico, semiparabólico, lo que yo debo entender es que en X se mueve como con velocidad constante y en Y se mueve a partir de las características de aceleración y gravedad. Antes de entrar a la pregunta, que es donde de pronto se define, ustedes preguntarán dónde está el movimiento de ondas, dónde está el movimiento del péndulo. Esos movimientos son de orden armónico. ¿Qué quiere decir? Que eso se toman desde un punto de vista periódico, dentro del esquema de ondas como tal. Todo movimiento, toda situación, un péndulo, un resorte, que más una onda al moverse por un medio, describe características básicas de estos movimientos. Por eso son tan importantes. Un péndulo, cuando oscila, es como si fuera un pedacito de movimiento parabólico, podría ser. Está sometido a una gravedad y se mueve en dos dimensiones. Un resorte va a tener velocidad, va a tener recorrido. Entonces, si ustedes, cualquier movimiento, sin importar que haya un resorte oscilando, un péndulo bailando, lo analizan desde el punto de vista de los conceptos básicos de trayectoria, velocidad, distancia, tiempo y aceleración, se les va a hacer un poco más sencillo deducir algunas informaciones básicas de la situación. Entonces es importante ese tipo de trabajo, muchachos. Entonces, tener claro que ustedes se puede minimizar, palabra ya está complicada, minimizar los procesos de análisis desde conceptos simples. Alguien me preguntaba anteriormente, en la sesión anterior, que los conceptos. Entonces aquí no necesariamente debo tener el concepto de aceleración, sino saber qué es la aceleración. ¿Qué es la aceleración o cuándo aparece la aceleración? Cuando cambia la velocidad. ¿Cuándo hay una variación en la velocidad? Cuando yo tengo un aumento, una disminución de la aceleración. Miremos en la parte analítica, que realmente lo que queremos profundizar y ver cómo están decantando esa información. Son dos preguntitas muy simples, salieron, son preguntas reales que aparentemente son muy simples, pero deben ustedes tener cuidado con las preguntas simples, porque las preguntas simples son las que normalmente uno comete el error y contesta erróneamente. Des en cuenta que en su mayoría logran identificar la información claramente y rápido, no han gastado 2 minutos en la lectura de las dos preguntas. Pero lo que sucede es que no todas las personas leen a la misma velocidad, o al leer tienen el mismo nivel de comprensión. Hay gente que medio leyó los renglones y ya entendió, pero hay gente que tiene que tomarse la pausa de leer muy bien. ¿Eso de qué lo define? Pues es decir, su cerebro, el cerebro de cada uno, que es complejo en cada persona. Hay personas que leen muy rápido, comprenden y responden correctamente, pero hay gente que lee muy rápido, comprende erróneamente y responde erróneamente. O gente que se toma minuciosamente el tiempo de leer y llega a la respuesta correctamente sin ningún problema. O también la que pasa minuciosamente la lectura hasta que se termina enredando. Uno de los errores que no deben cometer es cometer tanta relectura, leer y leer la misma pregunta una y otra vez. Yo sé o sé la pregunta, yo la interpreto o la entiendo. La pregunta, de tanto leerla, no me va a dar la respuesta. Así que muchas veces de esas preguntas sucede que me quedo atascado, así que avancen. Entonces démosle respuesta. Lo primero que ustedes deben tener en cuenta, con el 80% de preguntas que son en base a gráficas analíticas, casi el 70% de preguntas de física vienen a partir de gráficas analíticas. Gráficas analíticas son gráficas cartesianas y es identificar las variables de las que están hablando. En este caso estamos hablando de posición o distancia recorrida en un tiempo específico. ¿Qué más me dice la gráfica? Entonces des en cuenta que es complementario la información del texto con la gráfica.
La gráfica representa la posición como función del tiempo de una esfera que se mueve sobre una línea recta. No me dice nada más. Esto es lo mismo que me está diciendo la gráfica. Estos primeros 3 renglones los podrían obviar. ¿Por qué? Porque me lo dice la información. ¿Qué no me dice la gráfica analítica? Que es una esfera. Pero aquí me dice que esto es la gráfica de posición como función del tiempo de un cuerpo que se mueve. En este caso dicen que se mueve en línea recta. ¿Qué característica tiene el movimiento? Sin necesidad de uno llegar a la respuesta o a la pregunta que me están haciendo, yo puedo evaluar que y saber que como es una curva en la posición contra el tiempo, aquí me está evaluando un movimiento con aceleración, es decir, un movimiento uniformemente acelerado o un movimiento uniformemente variado, es decir, que hay cambio en la velocidad. Primera pregunta, entonces, los intervalos en que me preguntan, eso es importantísimo, porque si se dan cuenta la gráfica está de 0 a 10 segundos, pero las preguntas se restringen solo a este pequeño, a los primeros 2 intervalos, de 0 a 2,5 y de 2,5 a 5 segundos, que son 2 espacios. ¿Qué me está preguntando? En este caso, ¿qué me pregunta? La longitud total recorrida, es decir, la distancia recorrida, el recorrido, que en ese caso a mí no me interesa el espacio, si avanzo o me devuelvo. Si se dan cuenta, en los primeros 2,5 segundos la esfera avanzó. Al llegar a 0,1 metros se devolvió. Entonces, en los primeros 2,5 el cuerpo avanza 0,1 metros. Es que no. 0,1 metros. En los que hace al llegar allá, se devuelve. Al devolverse, es decir, avanzó 0,1 metros en primera instancia, 2,5. Cuando llegó acá, se devolvió con otro 0,1. Entonces, avanzando fueron 0,1, más devolviéndose otro 0,1. 0,1 más 0,1 nos da 0,2. El espacio que recorrió es la respuesta B. La primera B, creo que en su mayoría la respondieron. Por no decir todos, en su mayoría lo respondieron. ¿Qué pregunta? Es decir, esta pregunta aparentemente muy fácil, pero cuando se ve la estadística que da el ITFES, cuando salió esa pregunta es antigua, 2005, 2004 más o menos, se ve que siendo una pregunta muy sencilla la gente la falló mucho. ¿Por qué? Porque tenían esta confusión entre espacio recorrido y la posición. Ahora la posición, si el cuerpo salió de 0 y volvió al mismo punto, ¿hubo cambio de posición? Entonces no hubo cambio de posición. Entonces aquí es 0. Otra forma de hacerlo es analizar el desplazamiento. El desplazamiento me toma en cuenta la dirección. Un minuto para alcanzar a... Listo. ¿Qué es lo que sucede acá? Que lo primero que ustedes no están tomando en cuenta es que esto es una gráfica de velocidad contra tiempo. No me muestra la posición en ningún momento. 2, no lo están leyendo. La gráfica representa la velocidad. ¿Qué quiere decir? Que si los dos cuerpos se encuentran es porque tienen la misma velocidad, no porque se encuentren en la misma posición. Las dos gráficas se cruzan, pero porque en ese punto la velocidad es igual, no porque los dos cuerpos tengan la misma posición. Que si ustedes lo analizan es ilógico. Si parten de la misma posición, pero uno ya lleva una velocidad constante y el otro está aumentando su velocidad, hasta el punto en que las velocidades son iguales, siempre el carro 2 ha recorrido una mayor distancia, entonces no lo puede haber alcanzado físicamente, pero la velocidad sí es igual. Normalmente ese es el error que se coloca.
la aceleración es igual para los dos carros. No, porque uno tiene velocidad constante y al tener velocidad constante su aceleración es cero. Y la velocidad relativa entre los dos carros es cero. Esa es la respuesta. ¿Por qué? ¿Qué decíamos que era algo relativo? La comparación entre los dos. Y si la comparación entre los dos es cero, es porque las dos son iguales. Son términos que lo terminan a uno haciendo fallar. Entonces, en este caso, la preguntita, se me perdió el cursor, es la respuesta C. Velocidad relativa entre los dos carros es cero. ¿Cómo sé que algo es relativo? La diferencia entre los dos. Relativo es algo que habla de la diferencia entre dos cosas. Poco ortodoxo usar ese término, pero se utiliza constantemente. La aceleración del carro 2 es cero. Por eso la aceleración no puede ser igual para los dos carros. Uno tiene aceleración positiva porque aumenta su velocidad y el otro tiene aceleración cero. ¿Por qué es la velocidad relativa? Porque la velocidad relativa es la diferencia entre los dos. La velocidad diferenciada entre los dos es cero. Es decir, la velocidad de uno menos la velocidad de otro es cero. ¿Eso cuándo sucede? Si las dos cantidades son iguales. 3 menos 3, 0. 2 menos 2, 0. Si las dos cantidades son iguales, la diferencia es 0. Entonces tengan en cuenta, muchas veces con un término lo terminan a uno enredando. Y no descarten una respuesta o una pregunta porque no sé la palabra. ¿Estamos? Chicos, se nos fue el tiempo. Entonces fue un placer haber trabajado con ustedes esta noche. Espero verlos así en gran cantidad todas las clases. Nos veremos el día lunes con la clase 2 y la sesión 2 y la sesión 3 de matemáticas. Fue un placer, que tengan muy buen fin de semana. Pórtense mal para que la pasen bien.